Hola, mi nombre es Carlos Hernández y les doy la bienvenida a un episodio nuevo de Tamble Sessions. Veía a mis amigos cubanos bailar o en clases, fue cuando yo empecé a creer más en la técnica. O sea, la técnica te hace bailar. Y él pasa por la barra y me dice, tú a ver la barra, tú todavía no estás listo para hacer balance and attitude. Casi, casi que me dijo, no sabes bailar. El día de hoy tenemos como invitado a Martí Gutiérrez, quien actualmente es bailarín del Semperoper Ballet. Bienvenido, Martí, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Emocionado de estar aquí. ¿Tú cómo estás? Bien, bien, gracias. Me gustaría comenzar un poquito con esta parte tuya de cómo lidias con tu cuerpo físico, ¿no? Y mental, o sea, esta combinación para ser tan productivo durante tanto tiempo, tantos días a la semana. Pues muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Sí, básicamente tengo 7 funciones. eh, Empezando con una doble mañana y después todos los días tengo función de dos producciones diferentes. Una es Cascanueces y la otra es Wonderful World. Entonces, pues tengo que tener en cuenta que el cuerpo necesita cosas diferentes para cada producción. Wonderful World es un trabajo más contemporáneo, es danza teatro, y Cascanueces pues es el ballet clásico. Entonces, pues sí, básicamente pues ya conozco mi cuerpo. Entonces mi cuerpo sabe lo que necesita, lo que me pide, los escuchar, la buena alimentación, dormir mucho, ser organizado con qué voy a hacer en el día para no perder tiempo, para poder descansar las horas necesarias. Y también no necesariamente tengo que hacer eh, todo al 100% durante el entrenamiento. Eh, por ejemplo, en clases de ballet hay ejercicios que elijo no hacer o que a lo mejor prefiero parar y hacer relevés o hacer otro tipo de ejercicios porque no son necesarios. Entonces, pues cada día es diferente, cada semana es diferente y cada producción también es muy diferente. Entonces, dependiendo de cómo yo me siento, o qué me duele o qué tanta energía tenga, pues dependo, de ahí puedo decidir qué quiero hacer y qué no. Y si estoy muy cansado, por ejemplo, como estos días, pues prefiero darme mi tiempo para descansar y dar el 100% en las funciones. Claro, ¿no? Porque también está la parte artística, o sea, el lado artístico que también es bien desgastante, ¿no? Claro, no, y bueno, Wonderful World es una pieza, como dije, danza teatro, entonces jamás había actuado tanto en mi vida. Ujú. Y puede ser que la parte del baile, de la danza, no es tan exigente, pero emocionalmente es muy demandante. Entonces creo que es la producción que me ha sacado todo de mí. O sea, después de tener la premier hace 2 meses, dormí como por todos los días, porque emocionalmente ya no tenía nada más que dar. Y querías descansar. Entonces, claro, sí. Entonces, ahora que está entre cascanueces, pues tengo que tener en mente que necesito eh, descansar y ponerme en el mindset de que tengo que hacerlo y prepararme mentalmente y emocionalmente para la siguiente semana. Claro, es como cuando te vas a enfermar, ¿no? Que dices, no, todavía no puedes enfermarte, tienes que resistir un poco más. Sí, claro, y además es como ser súper conscientes de tu cuerpo porque no quieres lesionarte, porque cuando tienes mucha carga y claro, quieres descansar, las lesiones pueden pasar por no estar concentrado o no tomar, o no estirarte o no tomar cuidado de los músculos que están adoloridos o lo que sea, no hacer fisio. Entonces, sí, hay que estar muy conscientes de tu cuerpo, escucharlo y darle lo que necesita para evitar lesiones, que es lo que no queremos. Claro. Y hace unos días escuchaba en TikTok a una bailarina que decía como que ella pensaba antes de clase qué necesitaba, ¿no? Ese día de la clase. Y ahorita lo conecto contigo con esta parte de, ok, mi día va a estar así, voy a bailar esto, voy a trabajar tantas horas, entonces me mido de esta forma, que a veces no lo hacemos, ¿no? Ujú. Y además aquí en San Pedro tenemos clases de contemporáneo, normalmente porque tenemos un repertorio Lenguaje, muy claro. versátil, Ujú. versátil. Sí, Entonces, claro que cuando hay días que prefiero hacer la clase contemporáneo o que digo, hoy no puedo rotar mis caderas, no quiero estirar los pies o siento que no es lo que necesito hoy, pues prefiero ir a esas clases de contemporáneo, que pues es más gentil con mi cuerpo, digamos, de alguna manera, pero me prepara mejor para lo que tengo que hacer en el día. Porque
Por ejemplo, esta semana pasada tuvimos un casting para una pieza contemporánea, entonces era Cascanueces más un casting de contemporáneo más One of the Worlds, entonces eran tres cosas diferentes que el cuerpo necesita cosas diferentes y pues hay que saber escucharlo cada día para darle lo que necesite y poder ejecutar lo que necesitas en el día al 100% o lo mejor que puedas. Por ejemplo, cómo eliges tú cuántas veces por semana tomas contemporáneo tú puedes elegir o de alguna manera les asignan según su tablilla o cómo funciona eso? Normalmente las clases de contemporáneo, bueno, normalmente nuestro director ahora lo que hace es ajustar los entrenamientos en base al repertorio que estamos haciendo en ese momento. Por ejemplo, normalmente las clases de ballet son 1 hora y 15 minutos, Ujú, pero ahora que estamos en Cascanueces son 1 hora y media, entonces tenemos más tiempo para hacer los saltos y desarrollar mejor la clase de ballet, porque lo necesitamos ahora y las puntas y claro. Eh, Al principio de la temporada tenemos más clases de contemporáneo porque la temporada empezó con repertorio un poco más contemporáneo. Entonces, eso me gusta de mi director, que él va balanceando el entrenamiento en base al repertorio que vamos teniendo. ujú, Pero una semana que no tiene funciones, generalmente a mí me gusta más tomar clases de ballet, ujú, pero sí yo sé que en una semana o 2 semanas, como en este caso tenía un casting de ujú. contemporáneo, pues si no tomo una clase contemporánea, yo me quedo en el estudio al final del día y empiezo a improvisar para que el cuerpo se relaje, ¿sabes? La espalda Claro, pueda encontrar todos los puntos de articulación que necesitamos para el contemporáneo. Entonces, sí, bueno, depende, cada semana es diferente aquí. ya. Pues qué padre, ¿no? O sea, ser tan versátiles y poder llevar tu cuerpo de un punto a uno completamente opuesto. Y ahora sí, me gustaría regresar un poco a la etapa formativa, digamos, que nos platicaras cómo fue tu experiencia por Cuba y cómo crees que contribuyó la escuela cubana a lo que estás haciendo ahorita, ¿no? Y a esa solidez que ahorita tienes y que puedes, pues, hacer tanto con tu cuerpo. Mi paso por Cuba fue muy intenso Ujú. y fue muy bueno. ¿Cuántos años tenías? Tenía 15. Ok. Sí, entonces yo entré a nivel medio superior Ujú, el primer año y ya estaba en la formación completa. Entonces yo estaba haciendo todas las clases de ballet de la escuela, de la especialidad, y además también hacía las clases académicas, que también eran pues matemáticas, literatura y todo. Yo estaba completamente en el año formativo de la Escuela Nacional de Ballet. ujú, Entonces pues estaba muy ocupado. Y como yo siempre digo, me siento muy afortunado y tuve la oportunidad de que me dieran muchas oportunidades los maestros desde que yo llegué. Entonces yo, como ya había sido medallista en la edición pasada, una competencia, el ujú, concurso internacional de estudiantes. Eh, Tuve la oportunidad de poder entrenar con variaciones clásicas desde que llegué para el concurso del siguiente año. Entonces, yo estuve muy ocupado, me dieron las oportunidades, estaba dentro del repertorio, que era de la maestra Cherry, lo que estábamos ujú, esperando ese año. Entonces, fue muy bueno. Pero bueno, yo llegué a Cuba sin saber hacer doble tour, ni doble ujú, de vals, ujú, ni ningún paso de este estilo, no era en lo que yo era bueno. ujú, Yo era ujú. bueno más como pies bonitos. Las líneas. Sí, claro, sí, algo más artístico también para mí. Nunca estuve muy interesado en tirar pasos, como Ujú, dicen en Cuba. ujú, Em, pero sí, bueno, llegué allá y haciendo 3 piruetas, entonces necesitaban más. ujú. Eh, Necesitaban más y las clases eran muy diferentes, pues sí, estaban en el corazón de la técnica cubana del ballet. Ujú, Y bueno, aprendí muchísimo, yo creo que aprendí a controlar mi cuerpo ujú, bastante y también fue el momento cuando yo veía a mis amigos cubanos bailar o en clases, fue cuando yo empecé a creer más en la técnica. O sea, la técnica te hace bailar, ujú, ¿no? Y la técnica es tan imprescindible y si tienes una buena técnica, no fallas, básicamente, ¿no? Bueno, que hay muchos factores que te pueden hacer fallar, ujú, pero una buena técnica te da mucha seguridad en el escenario ujú, y yo no quería ir al escenario em, con dudas de si podía hacerlo o no, quería ir a hacer el arte de bailar, ¿no?
en hacer una actuación, básicamente. Entonces, pues yo me concentré mucho en confiar en la técnica, que se siente, aprendes como que a tener más conciencia corporal, Ujú. la posición de tus caderas, la posición de los tobillos, de tus rodillas, de la cabeza. Y además no teníamos espejos, nunca dábamos la clase hacia el espejo, entonces también era, Más de este, o sea, cómo te sentías, ¿no? sí, claro. Entonces eso me ayudó muchísimo. Y también pues dúo clásico, pues también tuve que aprender allá porque no hacía nada cuando Claro. estaba en México. Em, y pues sí, como te digo, tuve muchas oportunidades y también estuve bajo mucho estrés Ok. porque tenía que participar en galas con variaciones y a mí las variaciones clásicas me estresan Ujú, mucho. ujú. Entonces tuve que aprender a manejar ese estrés. Para la competencia tenía que hacer 4 variaciones clásicas. Ok. Entonces, preparar 4 variaciones clásicas para 3 días de funciones en una competencia es bastante estrés. Entonces, bueno, tuve la fortuna de que mi maestra, Yonaisi Rodríguez, me apoyó muchísimo, me enseñó a manejar el estrés, Ujú. escogimos las variaciones y también ella las puso en un orden que ponía las más difíciles o más estresantes para mí al principio, entonces ya no las volví a hacer. Ok. Hubo mucha comunicación muy buena con mi maestra y mucho apoyo. También mis amigos pues eran muy buenos conmigo, mucho apoyo por parte de ellos, entonces aprendí a manejar el estrés y sí, fue una experiencia muy intensa, fue un año y medio muy loco, Ujú, muy bueno. Pero creo que tu pregunta iba más al contraste de ujú. Sí, o cómo sea, lo digamos, esa uso. formación, cómo, cómo nutre y cómo llega también a allá al contraste a cuando te vas ahora, después de ahí te vas a Zurich, ¿no? Me fui a Basel primero. Ah, ok. Ajá. Y bueno, en esta escuela era la Ballettschule Theater Basel, en Suiza, ¿Ahí a los cuántos y años llegas? 17, Ok, creo. Em, y mi maestro era francés, ok. es François Petit, que le tengo mucho cariño a él, Ujú, y era francés. Entonces, bueno, yo me acuerdo muy bien, una anécdota muy divertida. Mi primera clase con él, y yo venía de Cuba confiado, fondues muy pesados. ok. Según yo ya era el maestro de los Súper fuerte, bases. ajá. Y sí, claro, claro. Y estábamos haciendo fondues, clásico attitudes, Ujú, y haciendo equilibrium attitudes. ujú. Y él pasa por la barra y me dice, tú agarra la barra. Y yo me quedé así como, perdón. Porque ajá, Y estoy me en dice, balance. Ajá. sí, me dice, no, no, tú todavía no estás listo para hacer balance and attitude. Y yo me quedé así como, Uf. ¿cómo? O sea, yo vengo de Cuba, yo ya he hecho esto, yo me Sí. quedo aquí por 64 cuentas si tú quieres, Ajá. pero claro que para él no era qué tanto me podía quedar en el attitude, ¿no? Sino la Para él era forma. la calidad, Exacto. claro, el relevé más alto, más andeor, el attitude, ¿sabes? Entonces, pues fue un choque cultural Ujú. y para mi ego también Ajá. en ese momento porque llegué y casi que me dijo no sabes bailar, ¿no? O la percepción que, que yo tenía de cómo bailaba era muy Cambió. diferente a la que él tenía. Y según yo siempre he sido muy musical y él me decía, tú bailas fuera de la música. Y decía, no entiendo por qué lo dices, pero lo entendí finalmente. Ok. Eh, Fueron 3 años con él y fue muy bueno. Prefiero la técnica francesa después de haber estudiado con él. Me di cuenta que soy mejor con los pies, Ujú, petit alegro más rápidos. Me gusta mucho más la técnica francesa, básicamente. ujú, Es más difícil ujú. porque pues no hay tantos demi-pliés, es muy incómoda, más difícil. Si no tienes el físico adecuado, es casi que imposible. Em, pero me gustó mucho porque él también me enseñó a confiar en mí mismo y a poner em, ¿cómo se dice? Artistry. ¿Cómo? Ponerle el gusto de bailar en la clase de ballet, no solo entrenar por entrenar, Sí, claro. que también era pues parte de mi día y era una parte importante em, sí, de nuestras carreras, porque pasamos más tiempo en los estudios que en los escenarios, entonces que tenía que aprender em, a disfrutar Claro, el día a de hacer día. clase y No nada más la de función, poder, ¿no? claro, claro, también las clases de ballet. Y también en Basel fue cuando empecé con contemporáneo, que al principio yo lo odiaba. Sí. Por ejemplo, Sí, acá no en me México gustaba. convivías con el contemporáneo. No, para nada. O sea, yo no toqué.
Pero ni Nada siquiera no te contemporáneo, pero llamaba la de base. atención. No. Sí, pero no. Ah, ok, así como Pero no para conocía, verlo. Ajá. no conocía ningún buen coreógrafo de gran nombre Ujú, contemporáneo. No, no lo entendía, no lo podía apreciar, pero pues no estaba todavía envuelto en ese mundo tan diferente. ujú, Pero en Basel, básicamente, la compañía del Teatro de Basel es una compañía contemporánea, ujú. entonces nos daban boletos para ir a ver las funciones de la compañía. Entonces fue cuando empecé a ver contemporáneo, saber qué es bueno, qué es malo, porque al principio pues es difícil entender si solo ves gente moviéndose, ¿no? Eh, y bueno, básicamente yo pienso que en Basel, con la técnica francesa, empecé como que a pulir más detalles en cómo bailo, en cómo me muevo, en la danza clásica y en la danza contemporánea. Em, pero yo siento que la técnica de los grandes saltos, de los giros y lo más físico lo aprendí de Cuba. Claro, lo Sí, terminaste de consolidar esa parte formativa, digamos, con la escuela cubana, pero la estilizaste, o sea, ya la parte de la- estilizar vino acá con la francesa, ¿no? sí, 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 así es. Qué padre. Y siento que eso es bien valioso también porque cada escuela al final siento que tiene algo, ¿no? Que aporta. Y de pronto Sí, más para nosotros que venimos como con un rezago, ¿no? En cuanto a la formación, de pronto tener esas oportunidades es lo que te va formando. Qué padre que lo has podido hacer. Y de ahí, bueno, estando en Basel, participas en el Prix de Lausanne, ah, sí, ¿correcto? sí. Estuve viendo tus videos y me encantó la coreografía contemporánea, súper, súper Ujú. linda. Y que hiciste Bella Durmiente también, y fuiste finalista. Entonces, platícanos cómo decides ir a ese concurso y si tú cuando comenzaste a bailar, por ejemplo, yo me acuerdo cuando pues estaba empezando que veía los videos en YouTube del Prix y decía como, wow, ¿no? Pues son las Olimpiadas del ballet. Sí. ¿No? ¿Y en qué momento deciden? Porque me imagino que también la escuela participa en la toma de decisión. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Y cómo creciste con el Prix de Lausanne? Pues fue también muy aleatorio en su momento. Em, Jamás me había imaginado ir al Prix de Lausanne. O sea, eso no estaba en mi lista porque era algo muy lejano a mí. Nunca me vi capaz de o tener la accesibilidad de ir al concurso. Ujú, Em, pero llegué a Basel y en este principio que tuve, em, uno de mis compañeros de cuarto había ido al Prix de Lausanne el año pasado y él fue el que me dijo, deberías de ir. Y yo le dije, pues no creo, porque acabo de llegar, no sé si será capaz, ujú, inseguridades. ujú, Y entonces, después de una clase, él fue el que me llevó a la oficina de mi maestro, tocó la puerta y me dijo, tú vas y le dices. Y entonces entré y le dije, maestro, quiero el pre-Lausanne. ok, Y me dijo, ok. Me dijo, ok, voy a hablar con la directora y te vamos a ver y vamos a decidir si ujú, sí o si no. ujú, Ya, ok. Entonces, pues me vieron en clases por unas semanas y me dijeron, ok, vamos a intentarlo. Em, y éramos 4 alumnos de la escuela que estábamos aplicando para el PRI de Lausanne. Grabamos nuestros videos de la clase. Fue una experiencia no muy buena para mí. Estaba estresado y estaba cansado porque fue al final del día después de la escolaridad ujú, suiza que tenía que hacer. ujú, Entonces ya era muy tarde, tenía hambre, pero bueno, la grabamos y pues salí en las listas. De los 4 que habíamos aplicado, 3 íbamos a ir al PRI de Lausanne. ujú, Entonces estaba pues muy emocionado porque era algo que como decía, no estaba en mi lista de ok, cosas que tenía que hacer con mi vida, pero era una oportunidad que me gustaba mucho y que siempre había soñado con ujú, pues, formar parte de esa actividad, de esa competencia. Y bueno, después cuando empecé a entrenar, teníamos varias variaciones con las que yo podía, las que yo podía escoger. ujú, Escogimos Bella Durmiente y Urge de Heinz Sportling, que él era el director de Zurich, ok, donde yo estuve bailando por 2 años. ujú, Em, Desafortunadamente, cuando
estaba entrenando, pasó el COVID y entonces nos dijeron que se iba a cancelar, pero lo íbamos a hacer por videos. Ujú. Entonces, mis maestros no sabían si seguir con el Pelauzano o no, pero Ok. al final decidimos que sí. Y pues grabamos los videos, seguí entrenando. Em, yo ya había hecho Vía Durmiente antes, Ujú, pero esta vez estaba haciendo la versión de Nureyev y ujú, algo más francés, entonces era un poco más complicado y más detallado con el estilo ujú. y pues más francés, Sí, sí, sí. ¿sabes? Entonces fue algo diferente, fue un reto más, no era lo cómodo que ya tenía, que ya sabía cómo hacerlo, era algo diferente. Ujú, Entonces sí fue un reto y fue mi primera experiencia bailando algo contemporáneo, que pues es un contemporáneo un poco muy viejito, un contemporáneo fácil, ujú, digamos. ujú, Pero me gustó mucho y fue cuando me di cuenta que me gustaba mucho el contemporáneo también, porque me podía identificar más, como tener el contraste de participar de una versión clásica y una contemporánea. Lo que ujú, disfrutaba más era Purge en lugar de La Vida Durmiente. ujú. Entonces fue cuando tuve más interés por contemporáneo y además en la escuela teníamos bastantes workshops con coreógrafos que venían a trabajar con nosotros. Tuve muchas oportunidades de explorar muchas cosas diferentes. Y bueno, al final mandamos los videos Ujú. y pues pasé finalista. Eh, estaba yo molesto porque la clase que yo había grabado era esta clase que te digo que tuve una mala experiencia, que Ok. estaba cansado, no era lo mejor que yo podía hacer. Ujú. Entonces, cuando nos dijeron que iban a puntuar la clase para ver si pasábamos a la final o los premios, yo Claro, estaba enojado porque la quería eh, repetir y además eran meses en las que yo había trabajado más con técnica francesa, entonces ya me sentía más cómodo claro. trabajando de una técnica a la otra, porque llegué, como te digo, de Cuba y Ujú. me dijeron cruza más la cuarta antes de Ok, girar y pues aprender a girar de una cuarta más cruzada es más difícil. claro. ¿No? Entonces eran cosas que todavía no podía dominar, que lentamente las fui dominando durante esos meses y yo me sentía más seguro para el pre-Lausanne. Entonces sí estaba molesto que calificaron la clase que había mandado, Ujú, pero pues sí fui finalista, entonces estoy muy contento con eso, fue una buena noticia y me hubiera gustado mucho haber participado del pre-Lausanne, ir a Lausanne ujú. y bailar en el escenario y estar en las clases y pues eso es la experiencia, ¿no? Claro, al Al final de final. cuentas, yo no iba a hacerlo por ganar, Ujú. que si ganas pues es algo muy bueno, pero iba por la La experiencia de experiencia, estar ahí, claro. las conexiones y la gente que conoces y los maestros que van. Y yo iba más por eso, porque era la experiencia. Ujú, Pero sí, al final de cuentas, pues no me arrepiento de nada. ujú. Eh, y sí, pues fue algo bueno. Y crecí muchísimo como bailarín también. Claro. Exacto, o sea, hay crecimiento, ¿no? Siempre, de cada experiencia. Y ahora sí de ahí, de, de Basel te vas a Zurich, Sí. ¿correcto? ¿Cómo es ese cambio? ¿Y cómo sucede? Y en qué comienzas a pensar cuando llegas a Zurich, ¿no? O sea, hay un cambio, porque digamos que estás en la Junior Company, ¿correcto? Ujú, Y pues ya hay como más responsabilidad, ¿no? También ya tú como artista comienzas a buscar tu propia voz, ¿no? ujú. Ya no es nada más lo que te digan eh, los maestros, de pronto ya a lo mejor no sé cómo funciona ya ese acompañamiento, ese salto. ¿Cómo fue para ti? Fue todavía más intenso. Em, bueno, yo llegué al Junior Ballet, éramos 14 y empezamos con la creación del programa para juniors. Ujú, Em, Ser un junior en Zurich significa que trabajas como los demás ujú, y puedes ser parte de las producciones que están bailando con la compañía, si te escogen y si los coreógrafos te quieren que bailes en sus producciones. Pero como eres un junior, hay un programa para juniors, ujú, para que todos bailen, ¿no? Entonces es como si no tuviste la oportunidad de bailar en las producciones porque pues estabas cubriendo, eras un segundo cast, tercer cast, lo que sea, ujú, vas a tener la oportunidad de tener tu momento en el escenario con el ok, junior programa. ujú, Entonces empezamos con la creación de este programa, que eran tres ballets diferentes con tres coreógrafos, ujú, Samantha Lynch, Shaquette Heller y ujú, Vittoria Girelli. ujú, Y pues era todo moderno, contemporáneo. ujú,
muy difícil en el piso, cosas que yo jamás había hecho, mucha improvisación. Yo no sabía cómo, bueno, sabía cómo improvisar, pero no Ujú, estaba cómodo todavía improvisando. Entonces fue muy intenso. Tenía ujú, mucho dolor de cuello, los hombros me dolían muchísimo. em, y pues sí, mentalmente era difícil como que aprender los pasos porque no eran nombres, eran muy rápido, era una creación. Teníamos que crear en 3 meses 3 ballets diferentes. Entonces, 3 creaciones diferentes en 3 meses con 3 vocabularios diferentes para el cuerpo, con 3 diferentes de todo. Pues ujú, sí, era como que bastante. Entonces, fue muy intenso, pero tuve que aprender porque al final de cuentas, a mí me gustaba el contemporáneo y yo dije, ahora mismo igual no soy ningún solista en este programa porque ujú, acabo de llegar y además no tengo la experiencia de contemporáneo como otras personas juniors que ya estaban en la compañía que eran más experimentadas que yo, ujú, pero yo quiero llegar a ser como ellos o quiero estar en su posición alguna vez. ujú, Entonces me dieron oportunidades de aprender algunas partes en el programa y pues me quedaba al final del día a practicar, me ujú, grababa, veía qué estaba haciendo, qué no estaba haciendo, cómo mejorar las cosas, cómo verme mejor, entender los movimientos y al final terminé bailando el papel principal en una de las piezas como ujú, segundo cast. Entonces tuve momento estrellita en la premier, que ujú, estuvo padre. Y sí, fue entonces eso muy intenso y era el último año de Christian Spook en la compañía. Entonces tuvimos las mejores producciones que él había traído durante 12 años de la compañía ujú, y tuvimos ballets de Mark Jokke, de Crystal Pite, sus mejores ballets que él había creado. Tuvimos Hans van Manen, dos creaciones nuevas y Marcos Morao, que es un coreógrafo que me gusta mucho, que está muy de moda ahora. ujú, Hizo una creación también en Zurich que se llama Nachträume. Entonces fue un año muy ocupado ujú, y tuve muchas oportunidades, igual porque era el último año de Christian, pero me dieron responsabilidades y las tomé. Y pues sí, yo fui muy responsable, ujú. entonces me dejaron bailar, bailé bastante. Terminé bailando como solista en un ballet de Crystal Pipes, en Angels Atlas. Entonces eso estuvo increíble porque a mis 19 haber hecho un papel solista en un ballet de Crystal Pipe, pues es wow. Claro, es increíble. Vi el video ayer en bueno, el extracto y dije, wow, ¿no? O sea, y estar a la par con esos artistas, ¿no? De la compañía, digamos, porque tú ahí Ujú. estabas como junior, es increíble, ¿no? Sí, es lo que te digo, que me sentí afortunado de tener las oportunidades, de que me dieran confianza, porque al final de cuentas es confianza, Ujú, que saben que eres una persona responsable. ujú, Entonces, pues me dio la confianza y me confiaron mucho y pues bailé mucho también. Entonces, sí, fue un momento en el que mi lado contemporáneo creció más y le descubrí más maneras de moverme con ujú, muchos diferentes estilos de coreógrafos con los que estuve trabajando. Súper interesante y pues muy motivado porque aunque no bailara em, los roles principales en todos los ballets o lo que ujú, sea, o ni siquiera llegar al escenario, pues para mí estar en el estudio con los coreógrafos o con los bailarines trabajando en algo, pues es lo importante de bailar o de conocer más estilos. ujú, Y pues me divertí mucho. Sí, también era un poco cansado. ujú. Trabajábamos de lunes a sábado, muy pocos días de descanso, muchas funciones, pero pues me la pasé súper bien, porque básicamente la ópera en Zurich, pues todavía la considero como mi familia, porque me hice pues muy buenos amigos en el departamento de vestuario, de Ujú. maquillaje, de los técnicos, los bailarines. Es un ambiente muy bonito, entonces pues me encantaba estar ahí y trabajar ahí también. Qué padre. Y ahorita mencionaste que confiaban en ti porque eras una persona responsable. Y me gustaría hacer énfasis en esta parte porque, ¿qué pasa, no? Que no siempre es el talento el que te pone allá adelante, ¿no? Muchas veces hay personas bien talentosas que las ponen allá adelante y no asumen esa responsabilidad y se confían en esta parte de, pues, el talento, el don, pero pues hay que trabajarlo, ¿no? Y ahorita me dije, creo que sí es bien importante como hacer un énfasis en esa parte de, a pesar del talento, muchas veces el trabajo supera, ¿no? Y Claro. Bueno, no sé si
Yo sé que Lucy, mi maestra, ha hablado de mí en algunas entrevistas y ella tiene razón. O sea, yo era una persona que las únicas cualidades artísticas que yo he tenido, pues ha sido, pues, sí, mi cabeza, que soy una persona que aprende muy rápido y Ujú, que nunca se olvida de las cosas ujú, y que tengo muy buen oído musical y el físico. ujú, Pero yo no tenía bonitos pies, yo no tenía flexibilidad, no tenía ni giros, no saltaba. ujú, Era una persona que se quedaba en el estudio y trabajaba y yo hacía lo que él y Lucy me decían. ujú, Me decían, estírate, tienes que hacer esto, lo que sea, y yo lo hacía ujú, porque me gustaba. ujú, Entonces, esto ha sido algo que me ha acompañado en toda mi vida. Yo nunca lo he tenido fácil. También yo, en contemporáneo, hay gente que nace para moverse, ujú, ¿no? Y yo era una tabla. ujú, Entonces, pues sí, yo siempre soy de las personas que tiene que como que trabajar por eso ujú, y ser constante. Y creo que al final de cuentas hay gente que tiene un buen balance de tener dones y también ser muy responsable y ser trabajadora. Pero al final de cuentas, en una compañía profesional, el talento no es suficiente claro. porque no necesitan talento, lo que necesitan es gente responsable, bailarines responsables. O sea, hacer el hada de azúcar y el caballero de azúcar en el cascanueces es una gran responsabilidad. No es de que quién lo puede hacer y quién no, porque básicamente todos los bailarines y el compañero podrían hacer, Ujú, pero es un acto de responsabilidad, ¿no? Entonces, sí, talento no es suficiente para estar en este ámbito, hay que también ser súper responsables, dedicados, inteligentes. Sí, es bastante. Oye, ¿y estás 3 años, 2 años en la Junior? Dos. Dos. ¿Y cómo te vas de ahí a Alemania? ¿Cómo decides ese cambio? Y también qué nuevos retos presentan, o sea, de una compañía a la otra, no ya de Junior aquí ya estar Ujú. como bailarín. eh, ¿Has visto cambios, no? Y cómo los estás asumiendo. Am, bueno, respondiendo a tu primera pregunta, Ujú, em, la dirección cambió en mi primer año con Christian Spuck. ok. Él se fue a Berlín, al Staatsballett, Ujú, y yo me quedé mi segundo año de junior con Katy Marston. Y básicamente el repertorio empezó a cambiar. Se ok. hizo un poco más clásico, y no me empezó a gustar tanto, entonces decidí cambiarme porque no creía en la visión de esta directora. Ujú, Y pues audicioné para el Center Opera Ballet y pues llegué aquí, pasé la audición, me dieron un contrato, entonces ahora me mudé acá a Alemania. Yo siempre he dicho que me gustaría vivir en Suiza o Alemania. ujú, Eh, Son países que me gustan mucho. Y, y la propuesta que tenía Kimson, que es mi director, pues era muy interesante. Él sí tiene el objetivo de mantener el repertorio clásico en la compañía, pero también contemporáneo. Y ujú, los coreógrafos con los que él quiere trabajar me llaman mucho la atención, entonces por eso vine. Y sí, como dices, básicamente este es mi primer trabajo oficial como un bailarín profesional, ujú, porque ya trabajaba profesionalmente en Zurich, pero era todavía como junior, entonces estaba como en medio de ser estudiante, en medio de ser profesional ujú, técnicamente hablando, pero ahora sí ya tengo una posición en la compañía y pues no he notado un cambio diferente en la forma en la que yo trabajo, ujú, porque yo ya trabajaba con profesionales, pero es más como la cultura de la compañía lo que cambia. ujú, Y sí. O sea, por ejemplo, la forma en la que nos preparamos para los shows, la forma en la que el horario está organizado, ujú, ese tipo de cosas pues cambian mucho y pues son a las que me estoy adaptando. No estaba acostumbrado a hacer funciones dobles ujú. y pues eso es muy común acá, entonces me estoy acostumbrando a eso. Sí, es como te digo, más que nada es la cultura. Y pues claro que ahora estoy trabajando con diferentes coreógrafos, entonces pues es todavía descubrir más y también pues tengo que mostrarme para que escuchen mi voz en la compañía y me hagan bailar también, porque esta compañía es más grande que soy. Es Claro. básicamente el doble de grande, entonces es por eso la razón que aquí tenemos grandes clásicos.
que es algo que yo también quería hacer. Quería salir a una compañía más grande, Ujú, no estar en el spot ujú, todo el tiempo. ujú. Eso también es algo padre. Y sí, me está gustando. Qué padre. Y también en este último año hiciste tu primer coreografía y, y le fue muy bien, ¿no? Eh, Cuéntanos el proceso creativo, ¿por qué ese nombre? Porque pues no encontré mucho en internet, pero ¿por qué 91? Y cómo estuvo esa parte creativa y te gusta. ¿Te ves incursionando más en la coreografía? Sí, sí, yo soy una persona muy creativa y desde que tengo memoria, siempre que escuchaba música, Ujú. siempre pensaba en coreografías y en ideas, en lo que yo quería hacer y todo. Que claro, antes era con un lenguaje Más clásico clásico, ajá. de danza, entonces era mucho más fácil. Y yo tenía muchas ideas, yo pensaba a futuro de, Ujú, voy a hacer esto algún día en una gran compañía y va a ser un éxito y ujú. 32 tutus y todo eso, ¿sabes? Ajá, sí, Mis visiones eran así sí. antes. Ajá. Em, pero bueno, después que empecé a descubrir más, llegué a Zurich, el vocabulario con el que yo quería trabajar empezó a cambiar. Entonces estaba muy curioso por esto y también yo tenía la tendencia de siempre escoger como una pieza de música ya hecha con alguna historia o un contexto Ujú, y de ahí empezar a trabajar en mis ideas. Y bueno, en el Ballet Zurich cada 2 años está este programa que se llama Jungen Choreografien, ujú, que es para coreógrafos de la compañía o bailarines de la compañía que quieren presentar trabajos coreográficos, entonces se da esta oportunidad. Entonces, desde que yo sabía de esto, yo quería formar parte de esta noche ujú. y desde que empezó la temporada pasada, básicamente ese era como mi goal Ok, tu que quería meta. hacer en mi meta, ajá, que quería hacer sobre la temporada. Entonces, yo desde el principio de la temporada, yo quería trabajar con bailarines jóvenes, entonces vi a los del Junior Ballet, vi a los que me gustaban, les dije, voy a hacer esto, ¿te gustaría formar parte? Ujú, Me dijeron que sí, y entonces yo muy temprano empecé a trabajar en mi coreografía, que no tenía idea qué iba a hacer, ok. porque quería retarme a mí mismo y descubrir qué era lo que yo tenía que decir. Entonces, en lugar de trabajar con alguna historia o un contexto o lo que sea ya hecho, yo quería platicar algo de mí, crear el concepto, escoger la música, los movimientos, el vestuario y todo que fuera muy auténtico de mí. Ujú, Entonces, pues fue muy difícil porque era como, ¿y ahora qué hago? Porque no había ninguna pauta, no había ninguna limitación. Entonces, eh, sí, mi pieza originalmente se iba a tratar de mi travesía México-Cuba-Suiza, ujú, pero eso no fue así. ujú, Entonces, de por medio, fui a México en verano ujú, y estaba con mi abuelo, ujú, con mi abuelito, y platicando con él, me empezó a platicar de muchas cosas y se me hizo muy interesante todo lo que él hablaba y entonces yo grabé su voz. ok. Entonces, cuando regresé a Suiza a trabajar en esto, esa fue mi inspiración. Yo dije, yo quiero hacer algo con la voz de mi abuelo. Ujú, Entonces empecé a buscar música que él escuchaba y entonces la pieza se trata de las historias que mi abuelo me estaba contando en ese momento. O sea, quería que fuera una pieza em, abstracta ujú, y que cada quien le diera el significado que quería. No quería que se tratara de mi abuelo, ok. que sí, se Ujú. trataba Es la inspiración, únicamente digamos, de pero. él, Ajá. la inspiración era mi abuelo, pero eran las historias que él me estaba contando de México en los años de los años 30. Ok. Entonces yo sé música y cine de los años 30. Tenía una televisión también en una esquina que estaba proyectando imágenes de México y de películas de las músicas que estaba usando de los años 30. Y entonces mi coreografía la empecé a crear en base a las historias de los actores, de los cantantes, de lo que ellos estaban cantando o actuando, o de la historia que mi abuelo me decía. Entonces era como que todo estaba hilado, Ujú, pero había un hilo conductor durante ujú, toda la pieza, que era la televisión, pero todo era abstracto y cada parte fue creada con diferentes em,
intenciones. Ok. Y empecé a, pues sí, a improvisar con ellos, a ver qué quería hacer, cuál era mi estilo de trabajar. Usé a 6 bailarines, Ujú, todos jóvenes. También quería gente que quisiera trabajar conmigo, que quisiera descubrir y que fuera energética también ujú, para trabajar más horas. Y sí, al final de cuentas, como todos los coreógrafos, pues corrí, no había tiempo para terminar la coreografía, todo ujú. estaba como que muy presionado, como siempre pasa, pero al final de cuentas todo salió muy bien. Y la noche de la premier yo estaba muy nervioso Ok. porque yo tuve esta crisis de no funciona nada, la pieza no tiene sentido, no me va a entender. Tuve problemas con el dramaturgo, Ujú, no quería que mi pieza se llamara 91 y no quería poner la sinopsis que yo le estaba dando tampoco y me la estaba cambiando todo el tiempo, entonces tuve que pelearme con mantener la sinopsis de la forma que yo quería porque además la tenía que dar en alemán, ujú, entonces tuve que estar con mis amigos que hablan alemán, poniendo lo que yo quería y yo lo cambiaba y me decía que quería que pusiera la pieza en español, que pusiera ujú, 91 ujú, y era algo que no quería porque lo quería dejar abstracto. ujú. Quería que la gente se preguntara por ¿Por qué qué? ese Ajá. número, por qué esos dos caracteres, ¿no? Ujú, Em, entonces sí, fue como que una experiencia estar del otro lado también, ver la coreografía, dar correcciones, que los bailarines sigan tu visión, ujú. ¿no? Porque no es que hagan lo que tú quieras, es que ellos también crean y Claro. vayan en la misma dirección que tú quieres que todo vaya. Ujú, Entonces, fue interesante estar del otro lado y aprendí muchísimo también. Hubo cosas con las que no fui tan rápido, a veces como que yo no era muy productivo en el momento de crear. ok. Entonces me di cuenta cómo ser más productivo al final del proceso. Entonces aprendí muchísimo y pues definitivamente es algo que yo quiero seguir haciendo. Entonces estoy buscando formas de volver a coreografiar algo. Qué padre. Pues muchas felicidades, la verdad. Siento eh, que tan joven ya tengas esa visión y ese interés en la creación es bien valioso, pues porque al final mientras más rápido experimentas, mejores resultados y cosas más diferentes y diversas vas a ir creando, ¿no? Entonces, qué padre. Además también como que estás en un contexto que lo permite mucho, ¿no? O sea, tienes Ujú. elementos a tu disposición eh, muy seguido, ¿no? Los espacios para Sí, sí. trabajar, las mismas plataformas para crear obra. Entonces, pues qué padre que ya estás también en la parte de la coreografía. Y pues ahora sí, para ir cerrando, eh, ¿qué visión tienes del ballet clásico y del contemporáneo? Tú que lo vives así literalmente de una función a otra, ¿qué nos compartes al respecto? Bueno, hay muchas opiniones muy diferentes, Ujú, ¿no? Cada quien tiene derecho a su propia opinión. ujú, Em, yo opino que las dos son muy importantes. Últimamente yo me estoy inclinando más al contemporáneo o al neoclásico, ujú, pero yo sigo siendo un fanático del ballet clásico, ujú, ¿no? Toda mi vida lo he sido y siempre lo seré. Y opino que, pues, obviamente por tradición es muy importante y hay compañías que se dedican a mantener esos ballets como son y como eran, ¿no? Claro, con pequeñas actualizaciones en la técnica o en las pantomimas, pero que se intentan quedar con el ballet como es. Y opino que sí, es muy importante mantenerlo porque aún así lo seguimos entrenando todos los días, es parte de nuestra cultura, ujú, entonces es importante preservarlo y que no muera. Pero también yo estoy muy a favor de romper con las reglas que tenemos y crear cosas nuevas y experimentar. em, Estamos en una época, yo opino, em, de información, de consumir información muy rápida con redes sociales. Entonces, es difícil que la audiencia se quede, am, le guste ir a ver teatro o ballets clásicos porque son lentos o no tienen esta estimulación ujú. visual. Sí, como el timing, ¿no? De pronto que para la Sí, claro. gente es aburrido. Sí, claro. Entonces, creo que es importante como que intentar que también la gente vuelva a los teatros o crear cosas que puedan ser visualmente estimulantes también para la gente. Y bueno, para mí, en mi ejemplo, yo creo que en mi pieza eso era lo que yo hacía. Yo tenía bastantes estímulos visuales, que es lo que a mí me gustan. Entonces, creo que tenemos que hacer.
o que hay que mantener em, diferentes funciones o diferentes producciones para diferentes tipos de gente, ¿no? Y para diferentes gustos. Cada país, cada región del mundo tiene diferentes gustos, ¿no? Y cambia muchísimo también. Entonces, también hay que saber qué es lo que quieres ver, qué es lo que te gusta. Y a mí, lo que me gusta a mí personalmente es que cada compañía de ballet tiene su propia personalidad, Ujú, ¿no? Entonces, si quiero ver un ballet clásico, voy a Royal Ballet, ¿no? ujú, A ver el Lago de los Cisnes o lo que sea. Si quiero ver algo más contemporáneo, experimental, voy a Gutenberg, ¿no? ujú, Entonces es como, cada compañía tiene su perfil ujú, diferente y es lo que me gusta, en que cada compañía de ballet mantenga su propio perfil único e inigualable. ujú, Entonces, eso es muy bonito. Entonces yo opino que hay que mantener las dos, hay que seguir continuando con las tradiciones del ballet que tenemos, que son muy bonitas, estéticas y pues históricamente importantes ujú. en nuestra cultura, ¿no? Y pero también yo estoy muy a favor de experimentar y ver qué más podemos hacer con la danza o con algo que no sea danza, no sé. Ujú, Siempre hay muchas cosas filosóficas que hay que preguntarse a la hora de coreografiar, ¿no? claro. Entonces, sí, me gustan las dos. Pues muchísimas gracias, Martí. La verdad, me dio muchísimo gusto platicar contigo y que nos compartieras un poco de esa visión y de eso que, pues que vives, ¿no? Tú allá, para nosotros que estamos acá en México y que de pronto decimos, ¿cómo será por allá? ¿Cómo viven? Sí, porque es bien importante. Para mí se me hace que es bien importante tener de su propia voz esta opinión de cómo se vive, porque a veces nosotros pensamos cosas y luego es como, no tiene nada que ver con lo que ustedes creen, ¿no? Acá se vive de una forma diferente. Entonces, gracias por compartirnos. ¿Algún mensaje que quieras compartirle a la audiencia? Pues pueden seguirme en Instagram, MartiGRB. Y pues les deseo una feliz Navidad, próspero año nuevo. Y pues sí, hagan lo que les gusta, sean conscientes de lo que están haciendo, de su cuerpo, si son bailarines. Y sí, pues no sé, mucho amor para todos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Espero hayan disfrutado de este programa y pues nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.